A ver qué pasa cuando la cosa se pone tan fea en un país que las leyes de siempre ya no sirven. Bueno, pues para eso España tiene una especie de kit de emergencia en la Constitución. Son 3 niveles de poder excepcional. Venga, vamos a desgranarlo. Aquí vamos a ver qué hay en esa caja de herramientas. Primero, el concepto general. Luego iremos subiendo, escalón a escalón. Alarma, excepción y sitio. Y al final veremos la clave de todo, el pulso entre el poder del gobierno y el control que se le exige. Pensemos en una situación límite, un terremoto, una pandemia global o una huelga masiva que deja al país sin servicios básicos. Justo para esos momentos, para cuando la normalidad salta por los aires, existen estas herramientas extraordinarias. Claro, la pregunta del millón es esa, ¿no? ¿Cómo es que un gobierno, de repente, puede asumir poderes que normalmente no tiene? Pues ojo, porque no es que hagan lo que quieran. La Constitución marca unas reglas del juego muy pero que muy claras para poder actuar con fuerza, pero siempre con límites. Básicamente, estos estados son como pulsar un botón de pausa constitucional. Se detienen algunas reglas del juego temporalmente para hacer frente a una amenaza enorme, pero, y esto es clave, es un botón que está previsto en las propias instrucciones. Todo está arreglado. Venga, empezamos por el primer escalón, el que seguramente más nos suena a todos, el estado de alarma. Esta es, digamos, la primera línea de defensa para crisis que son serias, muy serias, pero que todavía no han roto por completo el orden público. ¿Y cuándo se puede activar? Pues no por cualquier cosa, ¿eh? Las causas están muy tasadas. Hablamos de catástrofes como inundaciones o terremotos, crisis sanitarias, epidemias, pandemias, ya sabemos de qué va, que se paren servicios esenciales como el transporte o que de repente falten productos básicos. Situaciones muy gorbas que necesitan que alguien tome el mando de forma centralizada. Vale. ¿Y cómo funciona esto? Pues el gobierno lo declara por decreto, de urgencia. Pero ojo al dato, solo dura 15 días. 15. Si se necesita más tiempo, ya no decide el gobierno solo. Tiene que ir al Congreso y pedir permiso, una prórroga. O sea, que el control parlamentario entra en juego enseguida. Y aquí viene la palabra clave. Limitar. Durante un estado de alarma, el gobierno puede limitar cosas. Limitar la circulación, por ejemplo, los famosos toques de queda. O requisar temporalmente una fábrica para que produzca, no sé, mascarillas. Pero, y este pero es gigante, no puede suspender derechos fundamentales. Esa es una línea roja que en este nivel no se puede cruzar. Bueno, pues subimos de nivel, al estado de excepción. Y aquí la cosa se pone muchísimo más seria. Ya no hablamos de una crisis sanitaria o de que falten suministros. Hablamos de que el propio funcionamiento normal de la sociedad está en jaque. La propia ley lo dice, ¿no? Se activa cuando el ejercicio de los derechos, el funcionamiento de las instituciones o los servicios públicos están gravemente alterados. O sea, cuando los cimientos de la democracia se tambalean y las herramientas de siempre ya no dan para más. Y aquí es donde el salto es brutal. La diferencia con el estado de alarma es un mundo, porque ahora el Estado puede hacer algo mucho más heavy y ya entramos en un terreno muy delicado para las libertades de todos. Es que ya no hablamos de limitar, hablamos de suspender. Suspender derechos fundamentales. ¿Qué significa esto? Pues que se puede suspender el derecho a la inviolabilidad del domicilio, o sea que la policía podría entrar en una casa sin orden judicial, o el secreto de las comunicaciones, o la libertad de circulación, de reunión, incluso el derecho a la huelga. Son palabras mayores, medidas drásticas para situaciones, desesperadas. Claro, como el poder que se asume es tan bestia, el control también sube de nivel. A diferencia del estado de alarma, donde el gobierno declaraba y luego informaba, aquí no. Aquí el gobierno tiene que ir primero al Congreso y pedir permiso. Es una autorización previa. No hay actúo y luego pregunto. Primero se pide permiso. Y llegamos al último escalón, el más heavy de todos, el estado de sitio. Afortunadamente, nunca se ha tenido que usar en nuestra democracia. Y es que está pensado para la amenaza más grave de todas, una amenaza existencial para el país. La clave para entenderlo está en el por qué se activa. El de excepción era por un problema grave de orden público, ¿recordamos? Vale. Pues el de sitio es por un ataque directo a la soberanía de España. Hablamos de una insurrección armada, de una declaración de independencia por la fuerza o de una invasión. Casi nada. Y aquí viene el cambio más radical de todos. En un estado de sitio, el poder civil da un paso al lado, y la gestión de la crisis pasa a una autoridad militar. El gobierno lo designa, sí, pero es el ejército quien toma las riendas para ejecutar las medidas. En cuanto a derechos suspendidos, pues son todos los del estado de excepción, pero se suma uno que es la base de cualquier defensa, las garantías del detenido. Esto significa que se puede suspender el derecho a saber de qué se te acusa o, y esto es muy fuerte, el derecho a tener un abogado. Se suspenden las garantías procesales básicas.
Vale, ya hemos visto los 3 niveles. Ahora, para que quede todo súper claro, vamos a ponerlos frente a frente. Vamos a comparar y a ver cómo cambia ese delicado equilibrio de poder. Esta tabla lo resume todo de maravilla. Fijaos en el patrón. A medida que el poder del gobierno crece, y vaya si crece, de limitar cosillas a suspender derechos y hasta ceder el control a los militares, pues el control del Congreso también se hace más y más fuerte. Pasamos de un te informo después en el estado de alarma a un te pido permiso antes en el de excepción y llegamos al control total, que sea el propio Congreso el que lo declare en el estado de sitio. Así que la idea clave, el titular de todo esto, es que el sistema está diseñado como una balanza. Cuanto más poder excepcional se le da al gobierno, más contrapeso se le pone desde el Congreso. A más poder, más control. Es la lógica de los frenos y contrapesos llevada al extremo. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una reflexión final. Está claro que estos mecanismos son necesarios, son un seguro de vida para el Estado en momentos de crisis extrema. Pero claro, al mismo tiempo abren la puerta a un poder casi absoluto. Y la gran pregunta que queda en el aire es, ¿son suficientes los controles que hemos visto para asegurar que esta caja de herramientas tan potente solo se abra en caso de verdadera y absoluta necesidad?